Hola a todos, gracias por venir. Bueno, como ya sabéis, este es un seminario, un taller que estamos haciendo conjuntamente las personas los componentes de Infoconexión junto con Alcalin Care. Más que nada para tratar el tema de la digestión, ¿no? Y los inconvenientes que podemos tratar, ¿no? En verano, pues irritación, inflamación, por X motivos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente daros las gracias por asistir. Yo soy Tyron, soy un componente de Infocoliseum. Y bueno, nada más eso, queríamos informaros un poco de que nosotros hacemos diferentes talleres de diferentes ámbitos y intentamos eso, informar a profesionales y al público general sobre diferentes ámbitos. Lo que tenéis aquí, lo que tenéis algunos de vosotros aquí son unos carteles donde ponemos información sobre los eventos que hacemos, los eventos futuros que haremos. También un poco de información de nuestra página web, donde os podéis inscribir a diferentes talleres y eventos que tenemos en un futuro. Y también tenéis el cartelito pequeño, que es un pequeño descuento por la compra que hagáis en productos de Alcalin Care en nuestra farmacia. Es de un 10%. Y bueno, nada más, os dejo con mi compañera Gogo de Alcalin Care, que os dará la charla de hoy y esperamos que os guste mucho, ¿vale? Disculpa, ¿Sí? te voy a hacer una pregunta, como eres de la farmacia y bueno, de actividades. Yo el año pasado, la primera vez que vine, me parece que fue quizás el mes de julio, que era una jornada toda entera, que había muchas actividades y muchos ponentes, Sí. y estaba como destinada para personas con discapacidad física y deporte. No sé si era el mes de julio o septiembre. ¿Tú sabes algo Si de no eso? me equivoco, me parece que fue el mes de julio. Vale. Yo no estaba, pero me parece que fue el mes de julio. Que sí, hay veces que hacemos sesiones así largas. En Era este todo caso... un día, toda una jornada. Yo Sí, fui a sí, algunas sí, actividades. sí. En un futuro, en septiembre, haremos otra, pero es Vale, de otro ámbito. Vale, como luego no está anunciado, no recordaba si era julio o septiembre, se puede hacer un poquito de Sí, calor. es que este año igual ya no lo hacemos porque Vale. vamos cambiando cada año de talleres y tal. Vale. Así que bueno, atrás justo haremos una parecida en septiembre, pero será de una jornada de oncología. Sí. Muchas gracias. Bueno, Vale, gracias. Bueno, hola, me voy a poner aquí, pero no hace falta que me veáis. Bueno, esta conferencia aprovecho para decir que vamos a ver de dos personas. Yo voy a dar la primera parte, que arrancaremos, y la segunda parte la va a dar mi compañera Maite. ¿Vale? Así que somos un equipo. Bueno, vamos a ver. El tema de hoy trata sobre, vamos a hablar sobre los problemas digestivos, pero sobre todo en verano. ¿Vale? Que cada época del año presenta cosas diferentes, aunque hay cosas comunes. Vais a ver cómo en verano, ahora sobre todo con el cambio de temperatura y con el calor, pues serán ciertas circunstancias que puede que os veáis identificados, y quiero compartir quiero compartir con vosotros qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podéis hacer de manera práctica para subsanar esto. Voy a ver un poco de agua, ¿vale? Venga, pues mira, entonces voy a comentar los trastornos más habituales y vamos a abordarlo desde la alimentación, desde algunos complementos y algunos hábitos saludables que podéis poner en práctica. Entonces, vamos a ver, ¿qué es una de las cosas que suele pasar en verano? Bueno, primero de todo, ¿alguno de los que estáis aquí, en esta época del año, tenéis más problemas? ¿Sí? ¿Tú sí? Vale, entonces te vas a identificar con esto. Entonces, ¿qué cosas? Por ejemplo, he hecho aquí una lista y espero no olvidarme ninguna. Por ejemplo, en verano cambian las rutinas, cambian los horarios, cambia la temperatura, hay golpes de calor de repente, por ejemplo. Aquellos de vosotros, no sé, que viajáis, ahí se nota muchísimo el cambio, ¿no? Cambio de alimentación, el tipo de agua que se bebe, las especias, incluso yo creo que es el aire que se respira. Estoy convencida que depende del país, por ejemplo, o de la ciudad a la que vayáis, se puede notar, ¿no? Bueno, los horarios, eso también, creo que lo he comentado, pero esto afecta mucho. Tiene que ver con lo que se llaman los ritmos circadianos. Ritmo circadiano quiere decir
esos biorritmos que tenemos todos nosotros durante las 24 horas del día. Esto va cambiando, no es lo mismo en invierno, por ejemplo aquí, que se hace de noche, no sé, a las 5 o a las 6, o ahora, que se hace de noche, por ejemplo, a las 9, o incluso casi te diría 9:30 de la noche, ¿no? Bueno, cambios bruscos de temperatura también influyen mucho, cortes de digestión, por ejemplo, esto es típico, ¿no? Pues no sé, no hace falta, la gente siempre piensa, bueno, he tomado una comida copiosa y luego me he tirado al mar. No, puedes tomar algo copioso, comerte un helado, y ese mismo contraste te puede dar un corte, ¿no? Bueno, pues eso, cambios de ritmo. Y más cosas que tengo aquí puesto, bueno, otro tema, yo que me estoy adelantando, no me quiero olvidar de cosas. Otra cosa que pasa mucho en verano, sobre todo en vacaciones, es la hora de irse a dormir. ¿Sí o no? Nos vamos a dormir, bueno, yo por lo menos me voy a dormir más tarde o te levantas más tarde y eso también va a influir muchísimo. Durante el invierno todos tenemos, yo por lo menos, una rutina que te levantas a una hora, comes a una hora, te vas a dormir a una hora y esto va a cambiar también, ¿no? Y otra cosa que cambia muchísimo en verano, tanto si te cuidas como si no, me voy a incluir, son hábitos alimentarios. Por ejemplo, seguro, en verano, pues que si una cervecita, ¿no? Unas patatas bravas, los fritos, por ejemplo, aquí en España es muy típico el frito de pescadito, los helados, las bebidas, los refrescos, todo ese tipo de cosas que va a alterar mucho. Y por mucho que nos cuidemos, bueno, pues que cuesta. Bueno, aquí hay una cosa que he puesto que tiene que ver con las emociones del intestino. A ver, que esto también seguro que suena. O sea, el intestino se llama el segundo cerebro, es decir, que está altamente nervado y tiene neuronas. ¿Sabíais que tiene neuronas? Es uno de los últimos descubrimientos. Además del corazón, que también tiene neuronas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que sentimos, pensamos, tiene un impacto en el intestino. En inglés hay una expresión, que aquí decimos una corazonada, ¿no? Que tiene que ver con el corazón, que también tiene neuronas. Pero en inglés dicen a gut feeling, que dice que cuando tienes una sensación o algo, como que lo sientes en las tripas. ¿Sí? ¿De fuera? Sí, ¿no? Bueno, en Inglaterra lo dicen así. Cuando tienes como una intuición o algo, siempre se refieren al intestino. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los trastornos más comunes? Yo he puesto aquí, si me he pasado alguno, me decís, por ejemplo, estreñimiento. Ahora hablaremos un poquito más del estreñimiento. Esto es típico, sobre todo de las mujeres. Si viajamos, luego voy a hablar un poquito más de esto. Estreñimiento, acidez. Por acidez me refiero a ardor, pirosis, sobre todo si comes cosas que no estás habituado, ¿no? Bueno, no sé si os ha pasado, pero tener ardor, un poco de indigestión, diarrea. Esto también es muy típico, la diarrea estival, en verano, ¿no? Cuando bebes agua muy fría, por ejemplo, o te vas a un país donde el tipo de agua es diferente. A mí me pasó esto cuando hace muchos años viajé a Egipto, no sé si habéis estado en Egipto, y a mí ya me dijeron, ¡uy, cuidado! Yo dije, no, me cuidé mucho, pero tuve una diarrea tremenda, porque el agua es diferente, la temperatura, incluso las verduras, ¿no? La inflamación, esto como consecuencia, claro, te puede, hay mucha gente en verano, o en esta época, a veces tienen molestias digestivas. Además es falsa pensando aquí, las mujeres que siempre les gusta estar como más rosas en la playa, ¿no? Hacen una contradicción, ¿no? Aquí en verano, todas, no sé si todas, la mayoría, que queremos estar más deshinchadas y muchas veces debido a todo esto pues nos encontramos peor. Gases y aumento de peso. Esto es una cosa que me veo mucho en la consulta. Gente que después de las vacaciones, precisamente por todas las licencias o por el cambio de ritmo, pues aumentan un poquito. ¿Os ha pasado esto? ¿No? ¿Aquí nadie? ¿Te ha pasado? ¿En verano engordar un poquitín? Ah, sí. Por eso digo, a ver, me baso en la realidad. Bueno, y luego hay otra cosa, hablando de los cambios, por ejemplo, mucha gente durante el invierno, gracias a esa estructura, les es muy fácil seguir una dieta, portarse bien, pero cuando llegan las vacaciones o el verano, eso da. Ahora ya hago vacaciones hasta de dieta, o sea que también es eso, ¿sabes? Es un poco bueno. A mí pacientes me han dicho, mira, yo me cuido mucho, pero este verano, sinceramente, voy a hacer lo que quiero. Vale. Entonces,
eso de la acidosis de bajo grado, antes de empezar con los síntomas. Bueno, esto es importante porque tiene que ver con el pH y con sobre todo con el pH de extracelular, es decir, es el pH que rodea las células, que si se acidifica un poquito, es decir, que luego hablaremos un poquito más del oxígeno, a ver, no voy a extenderme mucho en esto, pero esto va a afectarnos a nivel de salud y es uno de los precursores para que luego tengamos molestias digestivas. Es decir, no se puede acidificar o tener alcalinidad, por decirlo así. Esto es uno de los factores que va a favorecer el tener problemas de estómago. Así que eso es una de las cosas que nos va a interesar mucho. Esto luego lo explicará más en detalle Maite y nos va a interesar mucho poderlo abordar, ¿vale? Para que no pase. Bueno, aquí otro tema muy interesante. Cuando hay más acidez, que aunque aquí se ve directamente ya en el reflujo, ¿no? En la pirosis, que se empieza ardor o indigestión. Pero cuando se ha visto que cuando los tejidos internos tienen el pH un poquito más ácido, las células tienen menos capacidad de absorber oxígeno. Y el oxígeno es fundamental para que las células puedan generar energía. Es decir, cuando hay más acidez, un poquito más de acidez, tenemos menos oxígeno, menos energía. Estamos más cansados. Por el contrario, cuando estamos un poquito más alcalinos, las células pueden captar mucho mejor el oxígeno y pueden generar mucha más energía. Esa es otra de las condiciones indispensables para tener el estómago, en este caso, pero también para contracciones, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que lo provoca? Ya un poquito resumiendo también, ¿no? Con todo este cambio de verano, bueno, el desequilibrio en las dietas, en general, pero sobre todo en verano, pues eso, las patatas bravas, están buenas, ¿eh? ¿Te gustan las patatas bravas? Sí. A mí me encantan. Bueno, los calamares fritos, todo ese tipo de cosas que se toman en verano, ¿no? Bueno, resultado, pues eso, ardor estomacal, pirosis. Bueno, ya aquí he puesto las cosas que ya os he nombrado: el alcohol, los fritos, las patatas fritas, los refrescos, los helados, las Coca-Colas, todo eso que parece inocente y no lo es. Bueno, eso nos va a llevar al aumento de peso y a la inflamación. ¿Queda claro lo que voy explicando? ¿Sí, no? ¿Sí? Muy bien. Bueno. Entonces, vamos al tema del estreñimiento. Yo ahí me identifico mucho. Yo no sé vosotras, los hombres, quizá los hombres no tenéis tanto estreñimiento como las mujeres, pero las mujeres en general, mucho. Las causas que yo he puesto, que a mí, que yo he observado en todas las otras y sobre todo en mí, sobre todo cuando no estás en tu casa, te vas a un hotel o estás todo el día afuera, tienes que ir al mar y te coge un apretón. Yo me he aguantado montones de veces, por pudor o por higiene o por lo que sea. O si estáis invitados en casa de un amigo, a mí me ha pasado. Pues eso tiene que ver también con el territorio, con la territorialidad, no me sale nada. Bueno, otra cosa que favorece el estreñimiento, pues eso, los mismos cambios de hábitos, comer cosas diferentes, ¿no? Esto ya, beber agua diferente, cambio de horario, alimentos diferentes, viajar a otros países, lavabo extraño. Bueno, es un poco todo, vais a ver que es todo un poco similar. Pero, ¿y os ha pasado esto? ¿De ir de viaje y ir al lavabo, chicas? Sí, ¿no? ¿Y también? Sí. ¿A ningún hombre le ha pasado? ¿No? ¿Os veo muy serio? ¿Sí? ¡Hombre! Es normal, si me parece que son nosotras. Las estreñidas, haciendo el doble juego. Bueno, diarrea. Diarrea en verano es bastante frecuente, sobre todo en los niños. Si tenéis niños, bueno, los adultos también. A mí me ha pasado, pero los niños, ¿no? Por ejemplo, también comer ciertas frutas en verano que a lo mejor no estén bien lavadas, o pasarte de según qué fruta, también te puede provocar esto, ¿no? Diarrea. Bueno, yo aquí lo que he puesto es que en realidad la diarrea está dentro del estreñimiento. Es otra manera, ¿sabes? Estreñir es que no vas al lavabo y la diarrea, o sea, no por ir muy suelto quiere decir que estás yendo bien al baño. Esto es importante, ¿eh? Disculpa,
¿Diarrea cuántas veces al día? ¿Hay alguno? Bueno, diarrea es cuando vas muy suelto y líquido y no te contienes. Da igual, o sea, obviamente si tienes una diarrea de más de 24 horas tienes que ir de urgencias porque te puedes morir, ¿eh? O sea, uno puede tener una deshidratación. Yo he conocido algún caso así. Y si no es dentro del periodo estival, ¿no? Pero que también por otras causas, sé que no es el tema. Es lo mismo, lo que pasa es que como hoy estamos con el verano, pero es lo mismo. O sea, si tú, bueno, porque también puede ser, yo he puesto aquí parásitos. Puede ser por causa de parásitos, sobre todo si viajáis a otros países. Bueno, no hace falta viajar, pues aquí mismo. Entonces, cosas a tener en cuenta que en verano pasa más que en invierno. Por ejemplo, cándidas, esto también, candidiasis, esto es muy típico también en verano, por las piscinas, por la humedad, ¿vale? También os comento, ¿alguien ha tenido candidiasis tú? Vale, también está muy, muy relacionado con la acidosis de bajo grado, que es lo que os he explicado antes. Es una de las maneras, no es la única, pero como porque siempre que hablamos de alcalinidad estamos hablando del terreno. O sea, que una vez conocemos el terreno, es mucho más fácil tratar la candidiasis o lo que sea. Pero si hay un terreno más acidificado, un poquito más acidificado y con menos oxígeno, se siente más la base para hacer una cándida. Más propenso. Bueno, entonces, la inflamación, bueno, yo creo que la imagen, más o menos, ¿no? A nivel digestivo, todo esto, lo que pasa, aumento de peso, que es lo que en general nadie quiere. Aumento de peso, con todo esto. Vale, gases. Otro síntoma, pero que en el fondo forma parte del cuadro anterior. Todos ya sabemos lo que son gases, ¿no? Porque puede ser tanto de eructos o de aerofagia, que tiene que ver con el tipo de alimento. También es mucho más fácil tener gases, por ejemplo, si tenéis estreñimiento o si tenéis diarrea, o depende de lo que estéis comiendo, ¿no? Vale, entonces aquí he puesto una cosa muy interesante, que por cierto, si os apetece, he escrito un artículo hace poquito, que lo podéis buscar en el blog de Alcalinter, que habla precisamente sobre la microbiota. Los últimos estudios lo que han visto es que cuando hay una microbiota sana en el intestino, que tiene que ver con la alcalinidad, que está más alcalino, que cuando es saludable, el cuerpo, o sea, fíjate, a ver, ¿cómo os lo voy a decir? Las bacterias necesitan alimentarse. Entonces, cuando son saludables, las bacterias tienen apetencia de alimentos saludables. ¿Qué cosa? Cuando las bacterias están desequilibradas, por ejemplo, para que nos entendamos, son más patógenas, tienen apetencia de comida cochina. Sí, te pide hidratos de carbono, te pide azúcar, porque es lo que necesitan para sobrevivir. Curioso. Por lo tanto, una de las claves para... lo hablaremos un poquito más, es precisamente poder equilibrar la flora intestinal de una manera saludable. ¿Hidratos de carbono a qué se refiere? Por ejemplo... Pues patata, pizza... pero arroz integral o legumbres y todo eso... No, pero eso está dentro de lo sano. Ya, pero... Una flora... Vale. Pero hay, dentro de los hidratos, hay hidratos y hidratos. Te También la refieres a la fruta... bollería y todo esto, ¿no? Y claro. pasta esta de trigo convencional. Y polos, y helados, y... Vale, pero no en general a todos los hidratos de carbono. No, porque la fruta es un hidrato de carbono también. Por ejemplo, el grijo, la quinoa, todo eso. No, eso no, eso está bien. Eso no. Eso da de comer a la bacteria buena, como por ejemplo las legumbres. Las legumbres también. A ver, entonces, aumento de peso. Bueno, por todo lo anterior, ¿no? Porque hay una inflamación, hay una pequeña acidosis de bajo grado. También, una de las cosas que se ha visto es que las toxinas del cuerpo humano, cuando no las puede eliminar de manera adecuada, o a través de las heces o de la orina, o lo que sea, lo acumulan en el tejido graso. Por eso una de las cosas que ocurre, que es como muy obvio, ¿no? Pero cuando empezamos a perder peso, uno momentáneamente está literalmente más ácido, y si haces un análisis del pH de la orina sale mucho más ácido, porque uno está perdiendo grasa pero está liberando toxinas.
Por eso mucha gente cuando empieza a perder peso, al principio, no se encuentra bien. No sé si os ha pasado, pero hay mucha gente que le pasa. Luego te mejoras mucho, pero estás de mal humor, también hay de mal humor, estás irritable, te pica todo, o sea, depende de la persona, ¿vale? Y es por esto. Acidosis de bajo grado. Bueno, entonces, vamos a las soluciones ahora, ¿vale? Y luego, vamos a las soluciones una vez puesto digamos, el marco. Las soluciones, ¿cómo las vamos a abordar? De manera general, para aliviar, bueno, hay complementos, que eso lo vamos a ver luego, pero son pequeños. Yo sé que hay cosas que durante esta época del año no vamos a evitar, ¿no? Una de mis teorías, mi experiencia personal, es que hay que saber compensar siempre. Tampoco se trata de que nunca te puedas tomar una cerveza. Bueno, igual nadie toma una cerveza. Digo cerveza porque es lo típico de verano. Es aprender a compensar. Entonces, una de las cosas que, primero, desde la alimentación, hagamos. Aunque hagáis todas esas cosas, yo, por ejemplo, sí que os aconsejaría, de hecho yo lo hago, que os aseguréis en el día a día, si podéis, claro, igual si estás, no sé, en la India, depende, igual hay cosas que no se pueden hacer, pero hay otras que sí. Pero desde la alimentación, de lo que sí podéis hacer, yo os diría, sobre todo, aseguraros de que haya una buena aporte de fruta de temporada, que limpia mucho, hidrata y os va a mantener en vuestro cuerpo. Por ejemplo, sandía, una fruta estupenda, que tiene un índice glucémico muy bajo. O sea que en el día a día, acordaros de que haya una buena porción de fruta de temporada, entera. No hablo del zumo de fruta, hablo de la fruta entera. Que haya hortalizas, verduras, gazpachos, bueno, todo este tipo de cosas. Luego puede haber, obviamente, bueno, todo lo demás, igual, ¿qué es lo que yo os diría más bien? Que lo ideal sería evitar al máximo y tener claro, es un poco las cosas que he comentado antes. Procurar no pasarse con el alcohol, no tomar los alimentos que son más acidificantes, como son los embutidos, la carne roja, los fritos, todo este tipo de cosas. Y sobre todo dar importancia a las verduras, a las hortalizas, a la fruta, a las legumbres y algunos hidratos de carbono saludables. Y si tenéis que tomar proteína animal, no digo que no comáis carne, pero si podéis preferentemente mejor el pescado. Esto se puede hacer donde vaya uno, ¿vale? Eso te permite, si uno juega con esto, nos permite también tener una digestión más ligera, alimentarnos mejor y nos permite alguna potencia. Bueno, procurar evitar el alcohol. Otra cosa muy importante. Una de las cosas que es para mí clave para tener bien la digestión es dormir suficiente. Tiene una relación directa. El dormir regenera. Si dormimos poco, pues tenemos muchas más números de tener indigestiones y de botarnos mal en general. O sea que el dormir es importante para tener bien digestiones y sobre todo para no engordar. O dicho de otra manera, dormir muy poco favorece el aumento de peso y ralentiza el metabolismo. ¿No? Interesante. Porque tiene menos energía, ¿no? Has cargado menos batería del cuerpo y ralentiza. Bueno, sí, porque el dormir regenera. Claro. Te regenera. Es que yo solo he notado, cuando duermo poco las digestiones son más lentas. Mucho más. Totalmente. Y es más, hay otra cosa que yo también he notado yo, Si alguna vez, ahora ya no tanto, pero antes cuando era mucho más joven, que igual dormía poco alguna noche, al día siguiente tenía más ganas de comer. Sí. ¿No os ha pasado? Cuando duermes bien, no sé, verdaderamente, ¿sabes? Así que... Entonces, no sé, ¿hay alguna pregunta por aquí? Porque bueno, aparte de estos consejos generales, me falta. Aparte de la comida, es muy importante en verano estar hidratado. Otra cosa que os va a ayudar muchísimo es beber abundante agua limpia, y si es agua alcalina mejor, por todas las propiedades que tiene el agua alcalina, que luego os lo va a ampliar un poquito más Maite. Pero el agua alcalina os va a aportar sobre todo antioxidantes, que es lo que tiene un pH más alto y está más cargada electrónicamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que
cede electrones, os da energía. Mientras que las aguas más ácidas o las bebidas de cola, que tienen un redox bajo, lo que hacen es robar, te roban energía. En cambio, este tipo de agua os va a ayudar a estar mejor y a tener mejor las digestiones, ya que estamos enfocados en esto. Estar remineralizado, eso también es súper importante. Porque una de las cosas que nos pasa también es falta de minerales. Entonces, si tenemos un buen aporte de magnesio, por ejemplo, de potasio o de bicarbonatos, vamos a mejorar nuestra digestión muchísimo. Y vamos a tener menos apetencia de comida esta cochina, ¿vale? De manera natural, sin forzar, esto. Y otra cosa importante, pero que quizás no lo vais a hacer en verano, que sería el hacer algunas pequeñas limpiezas si se puede, pero esto dependiendo del caso. Limpieza intestinal o lo que sea. Si lo tienes en vacaciones, como que no toca eso, ¿no? Pero eso para mí sería como muy importante. Y luego hay algunos complementos naturales súper efectivos y muy sencillos que os van a ayudar muchísimo precisamente en el tema que hemos tratado hoy, que son los problemas estivales, todo el tema digestivo. Bueno, esto de esta manera. Y también deciros que estos complementos, que ahora tratar mucho mejor que yo en esto, lo puede tomar todo el mundo. Lo pueden tomar vuestros hijos si tenéis. No sé, yo creo que, bueno, si te parece, hacemos una cosa. Bueno, yo soy Maite, que me he ido mencionando por alusión. Entonces, Gogo, si os parece bien, claro, ella es la técnica, tiene consulta propia, tiene clínica, puede a través de los síntomas y bueno, daros muchas pistas. Entonces, al final de la presentación, yo ahora os hablaré un poquito de soluciones, haré un poco más hincapié también en todo lo que ella ha comentado a nivel nutricional, pasaremos a ver los productos y daremos tiempo suficiente para que hagáis preguntas, para que le hagáis preguntas a Gogo de aquellas cositas que os han quedado en el tintero, para que hagáis un poco de también preguntas sobre dudas que puedan surgir de los productos. Y además, cuando ya finalicemos del todo, os daremos alguna muestra también para que notéis un poquito de qué os hemos estado hablando a nivel teórico. Las tenemos aquí presentadas. Entonces, en unos 35 minutos, casi 40, yo estaré una media horita. No te vayas muy lejos de mí. Una pregunta. Cuando hablas de aguas alcalinas, por ejemplo, una de ellas, ¿cuál es, por ejemplo? ¿Te refieres a marca comercial? Sí. Lo vemos al final. Vale. Lo vemos al final, ¿vale? Sí. Ahora, porque con esto hay todo un discurso. El tema de la agua alcalina, qué aguas minerales son mejores. Entonces, Gogo os dará respuestas y nosotros también desde Alcalá. Entonces, vamos a continuar. Antes de empezar a hablar de los productos Alcalá, como os decía, vamos a hacer un poquito más de hincapié en qué soluciones hay a todos los trastornos o las molestias que ha mencionado Gogo, que son más comunes. Y como ella también bien decía, si hay alguna que haya quedado en el tintero o que alguno de vosotros padezcáis, también nos lo comentáis. Entonces, nosotros desde Alcalá siempre hemos defendido que hay como 4 claves, 4 pilares que son muy importantes para el bienestar en general, en verano especialmente. Obviamente uno de ellos es la hidratación. En esto coincidimos todos los colectivos que nos dedicamos a la salud de todos los ámbitos. Entonces, ¿qué hemos querido mencionar un poquito con el tema de la hidratación? Que después pasaremos a lo del agua alcalina. Que en verano solemos tomar bastantes bebidas que nos deshidratan. ¿Por qué nos deshidratan? Porque son muy ricas en azúcares. Entonces, los azúcares es una molécula que para que no, digamos, ejerza un efecto, entre otras muchas cosas, inflamatoria o acidificante, necesita la ingesta de agua. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, si nosotros nos damos el gusto de beber pues, más bebidas gaseosas, más bebidas azucaradas o más bebidas con un pequeño índice o un alto índice de grados de alcohol, por favor, os sugerimos que bebáis mucha agua. Y no tiene por qué ser solo agua
sin más. Muchas veces es que a mí me cuesta mucho, no sé si entre vosotros hay alguno que diga, o alguna que diga, me cuesta mucho beber agua. Me encantaría, pero nunca tengo un poco de sed. Disfrazadla con un agua saborizada, con infusiones frías, evidentemente si puede ser sin azúcar, y todos tenemos en casa el típico mentapoleo, que la pones con hielo y le pones un poco de limón y está espectacular, y es altamente hidratante. Entonces, la hidratación para nosotros es un pilar muy importante, en verano especialmente. ¿Qué otro tema tenemos que tener en cuenta? Porque claro, un poquito lo que queremos prevenir desde la medicina natural no es padecer un trastorno, sino evitar padecer un trastorno, hacer ese efecto preventivo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que perdemos electrolitos, sin duda, en verano por los factores que ya sabemos. No siempre tenemos que tener diarreas en verano, pero puede pasar, porcentualmente pasa mucho, por una sudoración excesiva o por un deporte leve que puede ser tan leve como dar unas vueltas al parque, pero que terminamos perdiendo electrólitos. Entonces esta sería la segunda clave, la remineralización. La tercera, como ha comentado muy bien Gogo, es el detox. Es decir, nuestro cuerpo no es que seamos osos, ¿no? Que los osos hibernan, reservan y en verano pierden todo aquello que han ido reservando. Pero de alguna manera nuestro cuerpo, la medicina tradicional china, la ayurveda, otro tipo de culturas, conocen muy bien los biorritmos de nuestro cuerpo y saben que en invierno hacemos acopio de bebidas o de comidas más calóricas y que incluso unas ciertas reservas de grasa, vamos a decir que no son beneficiosas, ¿no? Pero en cambio en verano nuestro organismo está más predispuesto a liberarlas y por tanto a liberar esas toxinas. Entonces vamos a ayudar a nuestro cuerpo con las estaciones del año para liberarlas. Entonces, ¿qué son los grandes, vamos a decir, líquidos detoxificadores que podemos beber? Insisto, el agua, la clorofila, que más tarde veremos el por qué, aparte de que arrastra toxinas y metales pesados y por qué lo hace. Y finalmente, los grandes detox también son los batidos de frutas y verduras. ¿Por qué son tan detox? Primero porque suelen tener, pues siempre recomendamos que pongáis algún ingrediente amargante, con lo cual estamos estimulando la producción de bilis y estimulando las funciones hepáticas. Y después también que les pongamos clorofila. El verde de la clorofila es altamente detoxificante. Y además de eso, la fibra saludable, evidentemente, ayuda a arrastrar pues, el bolo fecal, favorece la digestión y nos ayuda a eliminar toxinas, a favorecer la microbiota, es prebiótica, probiótica, y finalmente también tiene una gran cantidad de enzimas, con lo cual en un solo plato, vamos a decir en un solo vaso, tenemos grandes ingredientes muy beneficiosos y muy terapéuticos. La nutrición, lógicamente, es un pilar importante. Hemos visto la hidratación, la remineralización, la detoxificación y, por último, la nutrición. Y aquí hacemos un poco de inciso en lo que ella, Gogo, ha mencionado al principio, y es ¿qué alimentos idealmente podemos comer en verano, aunque nos demos caprichitos, que están súper bien? Sobre todo, insistimos, verduras y hortalizas de hoja verde. Podríamos profundizar en el tema de los oxalatos, de los nitritos, de los nitratos, pero que son sustancias que contienen las verduras de hoja verde y que todo en su justa medida está bien sin excederse. Por eso la dieta mediterránea, muchas veces hablamos, es tan interesante y tan rica, porque lo que comentabas antes, que preguntabas sobre los hidratos de carbono, comer de todo equilibradamente hasta la fecha es lo que se ha considerado nutricionalmente más saludable. Es decir, que si en verano ponemos unas buenas verduras de hoja verde, alimentos ricos en fibra de calidad, que todos lo conocemos, ahora no voy a hacer mucho inciso en esto, luego ya al final, si queréis, hacemos un poco de coloquio. Alimentos ricos en almidones resistentes, que ahora cada vez se escucha más. Es decir, si tú haces mucho hincapié en eso normalmente, si hervimos arroz, guardémoslo para el día siguiente, porque ese almidón se vuelve resistente
con un índice incluso glucémico menor y una mejor calidad de fibra prebiótica, que es muy interesante. Puede ser el boniato, puede ser la patata. El boniato tiene un índice glucémico algo mayor, la patata menor, el arroz, los guisantes. Es decir, vamos a procurar que esos almidones los dejemos descansar. Incluso ahora corre mucho, no sé si lo habéis oído, si hacéis una tortilla de patatas, que siempre hemos hablado de la disociación de los alimentos, de no mezclar la proteína con el hidrato de carbono, etc. Si haces una tortilla de patatas, déjala para el día siguiente. Y nutricionalmente es muchísimo más saludable. Y por último, las frutas, que ya sabéis que también está la controversia, ¿se come fruta? ¿No comemos fruta? ¿La fruta es acidificante? ¿No lo es? Bueno, pues lo mismo, dentro de las frutas hay un rango enorme. Procuremos tomar aquellas frutas que tengan un índice glucémico menor, que quiere decir, bueno, que tengan menos azúcares y que vayan siempre proporcionadas con una cantidad de fibra. Es decir, si nos hacemos un zumo de frutas y le quitamos, o un licuado, le quitamos toda la fruta, estamos aumentando el nivel de rapidez que llega el azúcar a la sangre. Vamos a ponérselo un poco difícil, vamos a decir coloquialmente, con los tropezones de la fibra. Entonces pasa más lentamente a torrente sanguíneo. Y la fruta, pues en verano hay un montón, pero sobre todo las frutas rojas, los arándanos, las fresas, las frambuesas, tienen un índice glucémico bastante bajo y además son ricas en fibra. Si comes una fruta que es dulce como un plátano, si te comes antes unos frutos secos con la grasa y pides que el índice glucémico vaya... Exactamente, es lo que os comentaba. Sí, por supuesto. Es decir, ponle obstáculos beneficiosos para que la absorción y la asimilación de los azúcares sea un poquito más lenta. Sí, está genial. Entonces, como veis, hemos visto un poquito estos pilares y ahora pues lo vamos a ver traducido un poquito en producto. Es decir, para Alkaline Care lo más importante siempre es la alimentación. Nosotros llevamos 11 años en el mercado español y defendemos muchísimo que para que tú te mantengas el tema de la alcalinidad, hoy lo tocaremos un poquito por encima si deseáis. Veníamos básicamente a hablar de los trastornos digestivos, pero si al final queréis podemos hablar de alcalinidad propiamente dicha. Y para estar equilibradamente, con un pH equilibrado, lo primero y primordial es mantener una dieta equilibrada, sin ningún tipo de cuestionamiento. Pero sí es cierto que estamos expuestos a ciertos factores que hace 50, 100 años no lo estábamos. Con lo cual, pues ni los alimentos son tan ricos ni tan beneficiosos como debieran ser. Y ahí es un poco entramos nosotros. Como lema general, todos nuestros productos carecen de azúcares, por supuesto, intentan no tener cápsulas para que, bueno, es un elemento que si lo podemos evitar, lo evitamos, e intentamos fomentar muchísimo la hidratación. Por eso casi todos ellos se disuelven en agua. Porque ya solo el mero hecho de que tú te tomes un buen vaso de clorofila, un buen vaso de sales, ya estás aportando un buen nivel de hidratación a esa dosis de producto que tú tomes. Vamos a entrar en el tema de la agua alcalina. Aquí os hemos traído un pequeño bodegoncito, básicamente para que veáis cómo son los formatos de producto. Esto es unas gotitas de minerales que, como veis, tienen agua desionizada, carbonato de potasio, bicarbonato de sodio y hidróxido de potasio. Si os fijáis, estamos hablando de sodio-potasio, mucho más potasio que sodio. Este sería un poco el denominador común de una buena agua, que esté bien equilibrada en minerales, pero sobre todo que la porción sodio-potasio sea buena para que entre bien en la célula y haga una buena permeabilidad y un buen intercambio sodio-potasio. Entonces, esto cuando tú lo añades al agua, ayuda a que se incorporen esta proporción de minerales que hacen el agua. ¿Y por qué queremos que haga una buena permeabilidad o una buena penetración en la célula y entra y sale? Porque produce una buena hidratación, vamos a decir, sin darle sabor. Entonces, cuando tú pones 6 gotitas en 1 litro de agua o 5 gotitas en el café, lo que hace es añadir minerales que favorecen la hidratación.
Entonces, al final de todo, veremos lo que decíamos antes de las aguas de mineralización débil, o que hay una oferta muy amplia. Entonces, hay dos formatos. El que os he enseñado de 60 mililitros alcaliniza 200 litros de agua, porque se ponen 6 gotitas, y el de 30 alcaliniza 100 litros. Antes de seguir, que alguien no llevo reloj, menos cuarto, como para terminar a las 7 y poco, y entonces pasamos a preguntas ¿vale? Y profundizamos en aquello que os haya llamado más la atención. ¿Para qué puede ser buena un agua alcalina en general? Pues obviamente una buena hidratación contribuye a preservar la elasticidad de la piel, ayuda a equilibrar la tensión arterial. ¿Por qué? Pues porque hay muchas, digamos, controversias con la sal y la hipertensión, pero está comprobado que cuando tienes unos niveles de hidratación óptimos y un pH más equilibrado, por ende, la tensión arterial también se ve equilibrada, aunque tiene muchos más factores. Es ideal para una óptima hidratación en verano, favorece la asimilación de nutrientes, eso lo veis enseguida, o sea, un agua alcalina, tú disuelves una infusión y se disuelve aunque no esté caliente, por la cantidad de capacidad que tiene de captar los principios activos. Amortigua los ácidos estomacales. Muchas veces si tú tienes un ácido, tienes una pesadez solo con tomar agua alcalina, muchas veces, y ahí viene el famoso antiácido de marcas comerciales farmacéuticas, que lo que te dan es un antiácido para mitigar la acidez, pero no hace falta llegar a veces hasta ahí. Y también es muy efectivo en las dietas de pérdida de peso. La remineralización que veíamos, el no perder electrolitos. Si rescatáis, nosotros en Alcalá también las tenemos, hay unas tablas que te dicen cuáles son los minerales principales que el cuerpo requiere. Entre los primeros se encuentra el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Esos serían los minerales principales, que no quiere decir que sean únicos. Después hay muchos más minerales, hay muchos oligoelementos, pero estos son muy importantes. Y en esta forma exactamente nuestro cuerpo los genera. Nosotros tenemos, entre otros, el riñón y una serie de tampones en el cuerpo que lo que hacen precisamente como semáforos, explicarlo así, que regulan el tema de cómo corren nuestros fluidos por el cuerpo y qué fluidos tienen que llegar a cierta parte más ácidos o llegar a cierta parte más alcalinos. Y de eso se encarga el cuerpo, es homeostasis. Y deberíamos tener suficientes minerales, deberíamos generar suficientes minerales para que eso se haga en equilibrio. Lo que ocurre es que estamos expuestos a un medio ambiente absolutamente hostil para nosotros. Es decir, toda la carga iónica que hay hace que el cuerpo siempre vaya forzado y vaya teniendo que gastar más iones de los que produce. Iones y minerales en este caso sería como un sinónimo. Forsals, porque veáis un poquito, después os daremos la muestra, son un polvito blanco que contiene estos minerales que os he comentado, sodio, potasio, calcio, magnesio, y se disuelve en agua. No lleva ningún saborizante, sabe a lo que sabe, a carbonatos y bicarbonatos, pero sí que os puedo decir que realmente si te acostumbras cada día a tomarte ya habéis oído muchas veces que el bicarbonato de sodio alcaliniza, y es cierto, porque su pH es altamente alcalino, pero es incompleto porque no hace que la bomba de sodio-potasio se haga correctamente, porque solo es el bicarbonato de sodio. Con lo cual, si queremos favorecer esa homeostasis que os comentaba, esos minerales que el cuerpo genera de por sí, es más recomendable que se tomen todos juntos. Aquí, por ejemplo, veis, pone que es para 75 dosis. Tenemos otros botecitos de 30 dosis, que es el que se suele empezar a tomar
para ver qué tal te sienta, cómo te va. Incluso recomendamos, dentro hay un cacito, que se empiece por medio cacito y se vaya aumentando hasta un cacito. ¿Cuáles son los beneficios? El incremento de la energía, por supuesto, porque los minerales se traducen a nivel del famoso ciclo de Krebs en energía ATP, con lo cual muchas veces estás cansado, te tomas un vaso de minerales, de ahí el famoso, por ejemplo, todos estos bebidas industriales que son remineralizantes, porque generan energía. Pero no es necesario el azúcar. Nosotros solo dejamos la porción que creemos que es necesaria. También todo lo que es alcalino combate la acidez de estómago. Ayuda al mantenimiento de músculos, huesos y articulaciones, porque ya sabéis que para la correcta contracción y funcionalidad de la musculatura, entre otros, los minerales es necesario. Los minerales favorecen evitan la inflamación, mejor dicho. Lo que pasa es que no me quiero extender en cada uno de los conceptos, si no nos vamos a pasar de la hora. Favorecen el tránsito intestinal, porque entre otras cosas el intestino, como os comentaba Gogo, que además cada vez se está sabiendo, creo que no sabemos ni la mitad todavía, que nos queda por descubrir, entre otras cosas, dependiendo de lo que comemos, nuestra constitución a nivel de bacterias en el intestino es una o es otra. Es decir, si tomamos muchos azúcares y muchos hidratos de carbono refinados, tenemos un tipo de flora. Si tomamos mucha verdura o lo que sea, tenemos otro tipo de flora. Con lo cual, otro de los factores que interviene también en qué tipo de flora tenemos es el pH. Si estamos muy ácidos, es decir, nuestras heces, que obviamente tienen que pasar por el intestino, son muy ácidas, alteran el pH del intestino y por ende no mantienen equilibrada la flora bacteriana. Se sabe. El formato. ¿Cómo se saben si son ácidas? Bueno, se puede, en la analítica se pueden medir. Después, en muchas ocasiones, cuando tú te mides el pH, que luego al final también os recuerdo que el que quiera nos vamos a medir el pH, pues bueno, puedes saber que si estás muy ácido, es bastante probable que tus heces sean ácidas. Y a veces, no sé si es un poco escatológico, pero incluso se nota por la olor, es una olor que denota que ya son unas heces ácidas. Antes os había hablado de la clorofila, de lo importante que es beber zumos verdes, de lo importante que es la oxigenación. Nosotros lo que hemos hecho es mirar de haceros un zumo verde rápido, sin fibra, pero que al menos podáis tomar lo que son los beneficios de la molécula de la clorofila, que ya de por sí son muchos. Entonces, la molécula de la clorofila se parece muchísimo a nuestra propia hemoglobina, cambia la estructura mínimamente y el cuerpo la reconoce mucho como hemoglobina propia. Que conste que todos los términos que digo los paso muy rápidos, que tienen muchos conceptos a desarrollar, pero que para que entendáis como muy rápido el concepto. Entonces, una de las funciones que tiene la clorofila, al igual que la hemoglobina, es la de transportar el oxígeno a través de la sangre, con la cual tiene una capacidad oxigenadora. A su vez, cuando tú transcurre un elemento que favorece la oxigenación, es desodorante, es cicatrizante. Y otra cosa que tiene buenísima la clorofila, que esto ya está como muy constatado, es que ayuda muchísimo a eliminar los metales pesados. Y tomamos muchos, pero es que aunque no tomemos, aunque tengamos una dieta maravillosísimamente buena y nos preservemos de todo, en el ambiente, aunque no lo hay pequeñas porciones de metales pesados, entonces, bueno, dicen que sobrevive el que se adapta mejor al medio, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a buscar herramientas para adaptarnos bien. Entonces, la clorofila tiene un núcleo que en el caso de la hemoglobina es de hierro y en el caso de la clorofila es de magnesio. Cuando entra en contacto con nuestros fluidos, ese magnesio se libera en los fluidos. Vamos a decir que es un metal, para el cuerpo lo entiende como tal. ¿Qué hace en este caso ese anillo? Se llama anillo porfírico. Cuando se ha liberado dentro del cuerpo, como ha dejado ir el metal,
necesita un metal para volverse a estructurar y agarra lo que le viene de paso, que en este caso suelen ser los metales pesados. Los arrastra a través del cuerpo y se eliminan a través de las heces. Entonces, tiene, aparte de todo lo que puede arrastrar a nivel detoxificante, también favorece la producción de folatos y por tanto vitamina B9, es decir, ácido fólico. Tiene una serie de propiedades muy interesantes. Entonces, ¿cómo se toman en este caso la clorofila? 15 gotas en un vaso. Hay dos formatos, está la clorofila menta y está la clorofila clásica, y la diferencia es que, como sabe, esto es hoja de morera de los árboles y sabe a hoja de morera. Y mucha gente le sabe como a hierba. Hemos traído una muestra para que os la llevéis y la podáis probar en casa. ¿Qué ocurre? Que con el pequeño aroma que le hemos puesto de menta, queda bastante maquillado el saborcito de hierba y es más fácil de tomar. Y como un poco fresquita es, además, incluso muchas veces dices, ostras, tengo como hambre, me comería algo. Yo siempre lo recomiendo, o un vaso de electrolitos o un vaso de clorofila. Y en el 80% de los casos el hambre se va, porque no es hambre, es un poco de desmineralización. Me he adelantado bastante a las indicaciones, ya voy. Como os comentaba, tiene efecto cicatrizante, hace un efecto detox, os he explicado un poquito el porqué de la eliminación de metales pesados, contribuye a eliminar los niveles de colesterol y azúcar en sangre, es muy alcalino, con lo cual muy neutralizante. Todos los productos que, digamos, son alcalinizantes favorecen el equilibrio de la tensión arterial, ayuda y contribuye a un bronceado saludable. Y esto en estos 11 años que lo hemos ido viendo con algunos clientes que nos dicen, ostras, pues ¿sabes que me he tomado la clorofila bastante más en verano y me ha aguantado más el bronceado? O incluso parece que tengo otro tono de piel, o no me he quemado tanto. A ver, no deja de ser un elemento que favorece la fotosíntesis, vamos a decir. Exactamente la explicación técnica total no os la podría dar. Pero sí que es cierto que esto nos hemos encontrado en muchas ocasiones. Por supuesto, perjudicar no perjudica, todo lo contrario. Hemos hablado mucho del tema intestinal, de hecho la base de la charla venía sobre eso, y tenemos un producto que es pH Luz. pH Luz sería como un limpiador intestinal, que a su vez favorece ya no solo a aquellas personas que van bien al baño, pero todos nosotros vamos depositando una serie de residuos en la pared del intestino. Entonces la mucosa del intestino, cuanto más limpia está, cuanto menos capa de suciedad tiene, ayuda mejor a la absorción de todos los nutrientes, con lo cual vamos a decir que sería como un cristal que no lo hemos limpiado bien. pH Luz, un poquito la función que tiene sería esta, para que podamos ver, en este caso puedan entrar mejor, los nutrientes. ¿Cuáles son los ingredientes? Los digo muy rápidos. Veis que hay cloruro de magnesio, citrato de magnesio, bastantes magnesios y bastantes minerales. Esto sería como un laxante, que no es un laxante irritativo, sino que es osmolar. Eso quiere decir que todos estos minerales lo que ayudan es a atraer el agua en la digestión del intestino para que toda la materia fecal se hidrate mejor y pueda ser mejor expulsada. Entonces, una de las cosas más obvias para mejorar todos los procesos intestinales, aunque somos muy pesados, es la hidratación. Entonces, que un producto ayude a captar más agua para hidratar mejor, ayuda a que el intestino cada vez esté más limpio. Entonces, tienen otros ingredientes como el olmo rojo, por ejemplo, el malvavisco o el jengibre, que yo siempre digo que si cogierais estos tres ingredientes y os hicierais una infusión y estuvierais resfriado, limpiaría todo lo que es a nivel respiratorio, porque son mucolíticas, de hecho. Entonces nosotros lo que pretendemos es que vaya al intestino y haga ahí ese efecto, vamos a decir, mucolítico.
Después tiene algo de glucósidos de estirol y un poco de aroma de limón para que sea fácil de tomar. Y después la L-glutamina, que sabéis que es el aminoácido que ayuda a sellar las paredes del intestino. Con esto se hace una fórmula muy completa. Como veis hay 35 dosis, es este producto de aquí, hay un cacito dentro, se disuelve en agua, se puede tomar, mucha gente puede tomar de 1 a 3 dosis, pero si quieres como mantenimiento, pues por la noche, un ratito antes de acostarte, te puedes tomar uno y notas pues que estás más deshinchado, que te sientes más ligero, porque de hecho estás haciendo una limpieza. Entonces, algunos de estos productos incluso, aquí bueno, os explico un poquito para qué sirve, ¿no? Lo que comentábamos, respeta y cuida la flora intestinal, contribuye a la hidratación del bolo fecal, la eliminación de la placa mucosa, la regulación intestinal, alcaliniza el tracto intestinal, que es lo que os comentaba, la importancia de mantener equilibrado el pH de todo el cuerpo, y cuida la microbiota. Ahora me voy a detener en este producto porque ya vamos a acabar. Algunos de estos productos de Alkaline Care son como para llevárselos de vacaciones. ¿Por qué? Pues porque te ves como un poco más protegido, porque si sabes que te excedes un poquito en bebidas azucaradas o lo que sea, porque bueno, porque estamos de vacaciones, siempre puedes echar mano de un buen vaso de clorofila, te vas a sentir mucho más ligero. Porque si hay problemas para ir al baño en un momento determinado, sabes que sin tener que recurrir a un laxante irritante puedes ir a parar a algo que te va a ayudar. Sobre todo porque es muy importante que el agua que bebamos o lo que nos hidratemos sea de calidad. Y una cosa que comentaba Gogo, que decía que quizás el verano no es el mejor momento para hacer un detox. Estamos pensando, claro, en pasar un verano agradable y luego cuando ya empieza el final del verano, que además en medicina tradicional china está como muy contemplado a partir de la segunda quincena más o menos del mes de agosto, el cuerpo ya empieza a quererse preparar para hibernar. Y los cambios estacionales son ideales para empezar a pensar en un detox. Entonces, tenemos este producto que es Hepatic Care, que tiene varios ingredientes que favorecen un poquito toda la ruta del hígado. Esto también, ahora no voy a profundizar en esto. Simplemente que mencionaros, si hacia el final del verano os lleváis por favor este folleto, veis que os apetece hacer un detox hepático que os va a hacer sentir muy bien. Este producto son 25 días, 20 mililitros. Se revuelve bastante para que se mezclen bien los ingredientes, se disuelve en un vaso de agua y se toma o bien por la mañana en ayunas, o como las funciones hepáticas también se empieza a trabajar el hígado a partir de entre la 1 y las 3 de la mañana, se puede tomar también por la noche. Esto un poquito va también con los biorritmos de cada cual, ¿no? Y a los 25 días, bueno, puedes haber hecho ya un detox importante y puedes preparar tu cuerpo para el otoño y para la temporada invernal, ¿no? Antes de Navidad. Que ahí empezamos otra vez con esos momentos de regalo, ¿no? Que tienen que haber, porque en realidad la vida es un poco eso, son ciclos, ¿no? Por nuestra parte, lo que es un poco la presentación ya estaría. Agradeceros a todos muchísimo vuestra asistencia y a partir de aquí yo os invito a que nos hagáis preguntas. Ahora también os repartiremos las muestrecitas para que las tengáis. La primera pregunta queda pendiente, que es la del agua. Y un poco nosotros os vamos a responder lo que es nuestra visión, y una de las cosas que hemos